¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X, que está por la libre expresión. Tema importante, ¿qué está ocurriendo en servicio de impuestos internos? Nuevamente en la palestra, ahora por este caso, ¿no?, de los Pandora Papers, que tienen complicado a la moneda y puntualmente al presidente Sebastián Piñera y su familia. Para hablar de esto y más, tenemos al presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Servicios de Impuestos Internos, don Juan Apablaza. Juan, bienvenido a Stock Disponible. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Sí, hemos hablado harto sobre servicios de impuestos internos en esta década ya que estás a cargo de los fiscalizadores de la asociación. Bastantes temas han pasado en estos 10 años, ¿no? Desde el caso Johnson hasta ahora los Pandora Papers. Sí, veámoslo entonces con este titular y lo analizamos contigo, Juan. Ahí está. No seremos cómplices. Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos demandan a su director investigar a Piñera, dice el desconcierto.cl. ¿Cómo nace, ¿no?, este titular y esta frase, no seremos cómplices, Juan? ¿De qué no serán cómplices? Bueno, esto trae una historia, ¿cierto?, detrás, en el sentido de que efectivamente nos enteramos de esto el domingo a través de este reportaje que abrió CIPER, bastante complejo y complicado porque entendemos que por lo que se pronuncian es la punta del iceberg de lo que podría venir más adelante en los siguientes reportajes. Bueno, consecutivamente con la llegada de Sebastián Piñera a su primer periodo, evidentemente que a través del fideicomiso ciego que tuvo que hacer con sus empresas a última hora algunas, evidentemente que quedaron varias preguntas en el tintero. Yeah. Nosotros advertimos al director de turno de aquel entonces que había que investigar y cerrar todos esos temas tributarios para evitar cierto conflicto de interés con la máxima autoridad del país. Estamos hablando de 2010. Año 2010. Cuando no existía el fideicomiso como ley, y según Sebastián Piñera, él lo hizo porque quiso, ¿no? Fue como un acto de transparencia de él mismo hacer un fideicomiso. No, él está totalmente equivocado porque la Constitución, ¿cierto?, y también la ley orgánica del Estado obligan a las personas que van a investirse de este tipo de cargos a ser transparentes, ¿cierto?, y a no tener conflicto de interés. Es más, el caso Johnson recuerda que la Contraloría habla, ¿cierto?, del conflicto de interés y no sanciona, pero sí amonesta al director de la época. Por tanto, evidentemente que no solamente era un tema ético y moral, sino que además debía cumplir con lo que establecía la propia Constitución y esta ley orgánica, que es transparentar y no tener conflicto de interés. Ya, ¿y cómo se dio entonces ese 2010? ¿Qué te parece? ¿De qué no van a ser cómplices ustedes entonces, de acuerdo a los funcionarios? Bueno, extraoficialmente sabíamos, ¿cierto?, que habían complicaciones con algunas empresas del presidente de aquella época, justamente porque no se tenía muy claridad de las inversiones que habían tanto en Chile como en otros países. Luego, el año pasado, ¿cierto?, se da cuenta de una comisión que se quiso crear, una comisión investigadora en el Congreso, justamente para verificar por qué se había traspasado el patrimonio a los hijos del presidente de la República, ¿cierto?, en un paraíso fiscal, a través de una figura jurídica que no existe en Chile, que se llama trust, que es protección al patrimonio de aquellos. Y desde allá operaban, ¿cierto?, y lamentablemente en un paraíso fiscal no hay información fidedigna de la que tú puedas revisar. Por tanto, se está a lo que la persona tenía en Chile antes de que eso se fuera hacia allá. Otra parte de la historia, ¿cierto?, tiene que ver con el retroceso en nuestro sistema tributario a través de la reforma tributaria que impulsó Sebastián Piñera en los últimos 4 años. Y desde ahí, ¿cierto?, es evidente que él no quiso, por ejemplo, que la cláusula antielusiva, que es una herramienta muy poderosa, Freddy, para combatir la ilusión y la evasión, quedara solo en manos del servicio y no hoy día, como está hoy día, ¿cierto?, en manos de la consulta que se le debe hacer al Tribunal Tributario. En otros países eso no sucede. A ver, explícanos bien eso. ¿Qué significa esa cláusula antielusiva? ¿Hasta cuándo existía? ¿Qué pasó? La cláusula antielusiva nace, ¿cierto?, de la propuesta de la presidenta Bachelet de incorporar al Código Tributario, que es la hoja de ruta del sistema tributario, incorporar una cláusula en donde la fiscalización o el fiscalizador le podría decir a un contribuyente, ¿cierto?, si mire, ¿sabe? La figura o la planificación tributaria que usted está haciendo
¿ya? No corresponde porque es abusiva o hay simulación. Ya. Es como decir, ¿cierto? Yo estoy haciendo una figura como una compraventa, pero en realidad es una promesa de venta, o al revés. Hay variaciones tributarias, ¿cierto?, en estas dos distinciones, y por lo tanto, si alguien abusa de la ley, ¿ya?, usa artimañas que están prohibidas, podría, ¿cierto?, decirse, usted está abusando de la ley, por tanto yo le voy a cobrar igual los impuestos, aunque usted haga esta figura. ¿Ya? Eso hoy día, si bien es cierto el servicio lo puede hacer, tiene que consultarle al Tribunal Tributario si es posible. Y antes ¿ya? no lo hacía, antes no tenía que consultarle. No, esto nace así. Ya. Esto nace así justamente porque la propuesta de la presidenta Michelle Bachelet, ¿cierto? Y que impulsó también Michelle Jorrat dentro del Servicio de Impuestos Internos, fue justamente que esto quedara no como consulta al Tribunal Tributario. ¿Dónde se gesta esto? En la famosa cocina de Saldívar, ¿cierto? Donde ahí se establece que esto debe ser consultado al Tribunal Tributario. Bueno, Sebastián Piñera tuvo la decisión en su mandato de corregir esto y no lo quiso hacer. A pesar de que entendemos, ¿cierto?, que el ministro Larraín, ministro de Sebastián Piñera, estaba de acuerdo y muchos otros sectores estaban de acuerdo. Ministro de Hacienda en su momento. Ministro de Hacienda, el presidente de la República se opuso. ¿Y por qué se opuso? Bueno, probablemente, ¿cierto?, porque si esto hubiera quedado de la forma que se establece en otros países, lo más probable es, ¿cierto?, que alguna de estas empresas que están hoy día en la familia del presidente en paraísos fiscales hubiera sido cuestionada a través de esta cláusula. Te doy un solo ejemplo. Esta cláusula permitió, sin aplicarla, solo con decir que se podía aplicar a la empresa Nutrien, que iba a comprar acciones de Sokimich, ¿cierto?, a una empresa china, se las iba a vender, que si no pagaba los impuestos que correspondían, porque estaban haciendo una figura elusiva, se le iba a aplicar la cláusula. Esa empresa Nutrien no quiso pasar riesgos y pagó al Estado de Chile en un día 1.008 millones de dólares. Mira. Y en el caso, volviendo a la palabra cómplice, ¿no? Cuando uno es cómplice de algo es porque se está avalando un delito o algo que no está bien, ¿no? Ustedes, te repito la pregunta, ¿de qué no quieren ser cómplices en este caso de los Pandora Papers? Hemos sostenidamente advertido y denunciado, ¿cierto?, cómo se ha actuado esta administración tributaria a través de Fernando Barraza, que es el director nacional, de cómo se han dejado impune algunas situaciones que incluso rayan en lo legal. Entonces, ¿qué pasa con eso? La ciudadanía no separa o no distingue el trabajo que hacen los funcionarios respecto a las decisiones que toman, ¿cierto?, los representantes, la autoridad del servicio. Y dicen, el servicio de impuestos internos hoy día, ¿cierto?, es el que deja impune a estas personas. Entonces, nosotros no queremos ser cómplices de que esto pase solayadamente y no se revise como corresponde, como cualquier ciudadano normal, ¿cierto?, que merece una fiscalización después del reportaje de CIPER. Si el director no tomara la decisión, ¿cierto?, la ciudadanía no entendería que nosotros sí queremos, ¿cierto?, y dirían, bueno, el servicio de impuestos internos, y nos hacen cómplices a todos. No queremos ser cómplices de arreglos políticos, no queremos ser cómplices de arreglos políticos, ¿ya?, y de alguna revisión superficial que se pueda hacer. Hay que profundizar, porque justamente estas son las cosas, ¿cierto?, que hacen que existan, por ejemplo, un 18 de octubre del año 2019. Sí. Bueno, todos los que pasó con Penta y SQM fueron también gatillantes de todo eso. Hagamos un poco de historia reciente, ¿no? Contemos que a Fernando Barraza lo puso la presidenta Bachelet en el cargo, y lo ratificó Sebastián Piñera en el cargo de director del Servicio de Impuestos Internos, y sacan a Jorrat de ese puesto, que venía haciendo un trabajo distinto, por poner un nombre, ¿no? ¿Por qué crees tú que Sebastián Piñera ratifica a Jorrat en el puesto, siendo que lo puso la presidenta Bachelet ahí? Bueno, claramente, y lo hemos dicho también, Fernando Barraza llega no por una situación técnica que el Servicio de Impuestos Internos necesitaba en ese entonces, sino que llega por un acuerdo político, no solamente con Sebastián Piñera. Este es un acuerdo político entre la exconcertación, ¿cierto?, y la derecha, para decirlo en estos términos. Y era, ¿cierto?, cubrir todo rasgo, ¿cierto?, del caso Penta y Sokimich de la faz de la tierra, y no querellarse contra los que fueron responsables de aquello. Sí hubieron querellas, ¿ya? Nosotros hablamos con el director Fernando Barraza y le dijimos, oiga, aquí usted no se puede querellar solamente con una persona, que es lo que él llamó
la doctrina Barraza, ¿cierto?, que era estas denuncias calificadas, ¿cierto?, a ciertas personas, las querellas nominativas. Le quitó el contra lo que resulten responsables en la querella. Claro, exacto. ¿Ya? Y eso dejó sin mano, ¿cierto?, aparte de la estructura de la Fiscalía, que investigaba, ¿cierto?, a otras personas que estaban coludidas con estos otros. Entonces, desde ahí nosotros criticamos esta doctrina y, bueno, es lo que vino a hacer en ese entonces, ¿cierto?, el director nacional y queremos que, al menos en este caso, se investigue profundamente. Claro, algo que parece muy legal en la justicia se usa mucho, ¿no? Porque se dice contra Perico Palote y todos los responsables, porque uno no sabe en el momento si este Perico Palote actuaba con alguien más, ¿no?, o con cómplices a su alrededor. Y esta doctrina Barraza entonces lo puntualiza y deja sin juicio a otras personas o otras aristas que podrían haber estado ahí involucradas en un potencial delito, ¿no? Así es. Además creemos que esto es ilegal. Claro. Tú ves el Código Penal. Va contra el Código Penal. El Código Penal establece que la sanción es contra el autor, el cómplice o el encubridor. Entonces... Este señor Barraza, ¿no?, también aplicaba una doctrina llamada Escobar, que otro director de Servicio de Impuestos Internos, de, no sé, 12 administraciones antes, ¿no? ¿Quién es este señor Ricardo Escobar? ¿En qué momento estuvo y qué deja su paso? Para entender un poco, ¿no?, el manejo político que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos en todo esto. Bueno, dentro de los buenos y malos directores nacionales que ha habido en el Servicio de Impuestos Internos, lo voy a decir bien claro para que se entienda, creo que Ricardo Escobar ha sido uno de los peores, ¿ya? El más dañino dentro del Servicio de Impuestos Internos, y paso a explicar por qué. Primero porque se generan, ¿cierto?, distorsiones de la forma de trabajo que había al interior del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Y eso hizo que la fiscalización fuera deficiente, así como él estructuró el trabajo dentro del Servicio de Impuestos Internos a través de su famoso plan estratégico. Por otra parte, Ricardo Escobar es un abogado, ¿cierto?, asesor tributario antes del Servicio de Impuestos Internos, que trabajó en Kerry y asociado, ¿cierto? Cuando sale del servicio se asocia con Bofil y hoy día, ¿cierto?, trabajan con él. Y bueno, la verdad que hubieron varios oficios que son estas interpretaciones que hace el director nacional de turno de la ley, que beneficiaron a empresas y que fueron muy cuestionadas. Salió en el mostrador hace unos años atrás el famoso, un oficio que perjudicó al Estado y benefició, ¿cierto?, a una empresa que se llama AES Gener. Sí, este Ricardo Escobar, si tendremos alguna foto del país lo conociendo, ¿no? Estos personajes de Ricardo Escobar Calderón fue puesto ahí en el primer gobierno del presidente Bachelet, en su puesto, ¿verdad? Así es, claro. Y él es Ricardo Escobar y el presidente anterior de la República es Ricardo Lagos Escobar. Hay muchos Escobares en el mundo. Al parecer tienen ahí algún parentesco por consanguinidad. Tienen un parentesco consanguíneo. Y este señor entonces Escobar, tú dices que ha sido uno de los peores del último tiempo que ha pasado, ahí lo tenemos en pantalla. Sí, al menos, no lo digo yo, se hizo un diagnóstico el año 2019 por más de 3.000 funcionarios de impuestos internos, las dos asociaciones, hicimos este trabajo con la gente, ¿cierto?, con nuestros socios, y en el diagnóstico aparece, ¿cierto?, cómo se fue derrumbando el trabajo del Servicio de Impuestos Internos desde la llegada de Ricardo Escobar a la fecha. Hago la distinción con Michel Jorrat, que pienso yo que ha sido uno de los mejores directores en la historia del Servicio de Impuestos Internos. Claro, Jorrat junto con Echeverry. Y su jefe de investigación o jurídico, ¿no? Cristian Vacas, que también sale, ¿no?, junto con Jorrat. ¿Por qué sacan a Jorrat? Ya empecemos ya a hablar de los componentes políticos que tú estás diciendo, ¿no? ¿Por qué sacan a Jorrat y ponen a Barraza? ¿Por qué la presidenta Bachelet en su segundo mandato hace esto? ¿Crees tú? Bueno, ¿no? hay con Peña y Lillo de ministro del Interior aún, ¿no? Sí, hay dos teorías. Yo creo que las dos teorías al final están entrelazadas. Muy corto. Michel Jorrat es uno de los artífices de la reforma tributaria inicial de la presidenta Michelle Bachelet. Esa que fue desmembrada, ¿cierto?, después del café, este café que hicieron algunos políticos y desarticularon gran parte de esa propuesta. Y por tanto él dijo fin al FUT, para que la gente en la casa entienda. El FUT es un libro donde se declaran todas las utilidades de las empresas, ¿ya?, y donde se hacen las maniobras de las planificaciones tributarias que hacen las grandes empresas, ¿ya? Eso iba a significar
que íbamos a tener una poderosa herramienta para poder fiscalizar hechos que hoy día aparecen en reportajes como CIPER, por ejemplo. Entonces, desde ahí yo creo que una parte, un sector político-económico del país no le perdonó a Michel Jorrat esta gran planificación que hizo respecto a un nuevo modelo de sistema tributario. Y por otro lado, evidentemente que Michel Jorrat se creyó contra gente de Penta, pero también contra gente de SOC que había financiado Sokimich, ¿ya? Y bueno, lo que todos ya sabemos, ¿cierto? Que al final del día lo presionaron tanto para que ocultara eso, que no dio más, ¿cierto? Y le pidieron finalmente la renuncia cuando llega el ministro de Hacienda nuevo. Bueno, Michel Jorrat vino a sentarse donde estás tú ahí, conversamos con él, ¿no? Y él nos cuenta cómo recibió presiones desde el Ministerio del Interior, en ese momento a cargo de Peña y Lillo, de Rodrigo Peña y Lillo, cuando estalla el caso SQM, y cómo cambia, ¿no?, la moneda, su forma de ver esta corrupción, cuando precisamente entra SQM al ruedo como una arista del caso Penta, porque eso ya lo involucra directamente e incluso y también a la pre-campaña de la propia presidenta Bachelet. Así es. Bueno, a través de Wagner, que estaba en Penta, nace el hilo de Sokimich, ¿no? Pero al final del día, lo que hemos dicho nosotros como asociación, ¿cierto?, es que los chilenos también tenemos que ponernos de acuerdo cómo va a ser el financiamiento de la política. Si eso lo va a financiar el Estado, si va a ser compartido, si hoy día hay tecnologías que permiten no usar... La ley actual no lo permite, porque a partir de todos estos escándalos se hizo una nueva creemos que la ley actual es bastante incompleta. Le falta, digamos, suficiencia para poder hacer más transparente también a las candidaturas. Tú ves, por ejemplo, en la televisión, una persona que no pertenece a un partido político tiene 10 segundos en la tele, un diputado, un senador, postulante. En cambio, otros partidos políticos tienen 2, 3, 4 minutos. ¿Ya? Y eso es injusto. Sí. Eso es injusto. Juan, a raíz de este comunicado que ustedes sacan, ¿no?, de esta declaración fuerte, no queremos ser cómplices de esto, sale un comunicado rápidamente también ahora del Servicio de Impuestos Internos diciendo que van a investigar este asunto de los Pandora Papers. A la luz de todo lo que hemos conversado, ¿tienen confianza ustedes que eso se va a llegar a la investigación? ¿Qué tan dependiente sigue siendo el presidente de un Servicio de Impuestos Internos, director, respecto del presidente de turno de la República? Pues imagínate que lo ratificó. Y lo ratifica no para un año, lo ratifica para los próximos 4 años. Estamos claros que si gana la oposición, ya sea con una candidata o candidato actual, Fernando Barraza no va a ser más director del Servicio de Impuestos Internos a partir de marzo en adelante. Entonces, cuando el presidente de la República le da la confianza, ¿cierto?, y maneja la política tributaria a través del ministro de Hacienda, es evidente que hay hoy día un gran conflicto de interés. Por lo tanto, lo que sí tenemos, creemos que se debiera hacer una investigación correcta. Entendemos que el Servicio de Impuestos Internos va a ser ayudado por una organización internacional de administraciones tributarias que ven este tema, que sí son leones con dientes y uñas, ¿cierto?, como la administración de Canadá, como la de Australia, como la de Inglaterra, Estados Unidos mismo, ¿cierto? Y están metidos en este caso. Así que el Servicio de Impuestos Internos, por una otra parte, está intervenido por esta organización internacional, cuyas siglas en castellano significan una organización para la cooperación e investigación de los temas tributarios. ¿Qué opinión tienen los funcionarios, los fiscalizadores que tú representas, Juan, de Servicio de Impuestos Internos? ¿Qué impresión tienen de su jefe máximo, de su director del servicio, de Fernando Barraza? ¿Lo oficial o lo no oficial? De aquí no sale, ¿no? De aquí no sale. Mira, la verdad que si uno es objetivo, uno evaluaría las actuaciones que ha tenido el director, que no han sido afortunadas para nada. Hay una evasión que está incontrolada, ¿ya? Hay una participación paupérrima de parte del director frente a la reforma tributaria de Sebastián Piñera, que fue un retroceso y él pudo haberlo advertido, ¿ya?, o haber tenido fuerza para imponerse en eso. Hay interpretaciones de las normas tributarias antojadizamente, como el caso de estos honorarios, ¿cierto?, que se pagaron a los abogados que defendieron a Delano, en el caso de Penta, y que se lo aceptó como gasto cuando la ley dice otra cosa. Claro. Y eso nosotros lo denunciamos a la Contraloría. Increíble fue ese caso. ¿Ya? Entonces, al final del día, todas las actuaciones que hemos hecho con Fernando Barraza han terminado, ¿cierto?, o en el tribunal,
o en la Contraloría General de la República, ¿cierto? O a través de una tutela laboral cuando se trata de temas más sindicales, más de las personas. No llegamos a muchos acuerdos. La verdad que su plan estratégico entendemos que es un fracaso. Eso es lo que ha dicho la gente en este informe, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, él hace un llamado para contestar 2 preguntas de cómo lo podemos hacer para mejorar el servicio de impuesto interno, cuando nosotros se lo dijimos cuando él llegó, el año 2015. Después del 2019, cuando la gente se junta y realiza un informe, más de 3.000 funcionarios, también le dijimos, oiga, esto es lo que opina la gente, hagamos esto, ¿ya? Pero y hoy día, a meses de probablemente irse de la administración, llama a participación. Entonces, esa es la crítica más fuerte que hemos tenido contra ¿Eso es solo negligencia o sería solo negligencia o también puede haber corrupción detrás de todo esto? Mira, no sabemos específicamente si hay corrupción o no, pero sí sabemos que a lo menos hay negligencia en el actuar, porque han habido casos, por ejemplo, que se han bajado de los tribunales tributarios, se han resuelto en el Servicio de Impuestos Internos, se han resuelto por máximas autoridades de una forma que no es muy argumentativa. ¿Casos que involucran gente poderosa? Casos que involucran a empresas poderosas, llámese grandes empresas, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, en la Dirección de Grandes Contribuyentes no se están haciendo fiscalizaciones potentes y poderosas como se hacían antiguamente. Está bloqueada la Dirección de Grandes Contribuyentes y esto hay que decirlo con todas sus letras, ¿ya? Y los mismos funcionarios... ¿Está bloqueada para que ustedes fiscalicen? Para que no se fiscalice, para que no se fiscalice. ¿Ya? Esos grandes contribuyentes son las grandes empresas. Son las grandes empresas del país, grupos de poder. Las que aportan cerca del 80% de los impuestos que recauda el país. El 80% de estas grandes empresas no están siendo fiscalizadas. No. Hay una fiscalización, pero muy sui generis, muy de ¿Y desde cuándo? Checklist, ¿cierto? ¿Desde cuándo que está así con ese nivel de filtro, la fiscalización de las grandes empresas? Bueno, entendemos, ¿cierto?, que de la administración del actual director del Servicio de Impuestos Internos. Y eso es lo que hemos querido conversar con él, porque, por ejemplo, contrató a un ex asesor tributario, ¿ya? Que trabajó incluso como gerente tributario de Telefónica, ¿ya? Y lo contrata para ser director de Grandes Contribuyentes. Desde la Telefónica a Grandes Contribuyentes. Cuando él fue asesor tributario, además de ahí, ¿cierto?, en otras empresas asesoras tributarias. O sea, entonces, de ser fiscalizado como grande empresa pasa a ser a cargo el conflicto de interés que se genera en esto, Freddy, es tremendo. Y lo denunciamos, fuimos a la Contraloría, ¿cierto? La Contraloría dijo, bueno, esta persona, si está ahí, no puede ver ninguna empresa de la cual él actuó siendo asesor tributario. Un asesor tributario ve muchas decenas de estamos hablando de los grandes grupos económicos, ¿no? Luxich, de todos, Penta, etcétera, todos los que conocemos, claro, ¿no? Los mates, en fin, ¿no? Cuando lo que debió haber hecho, ¿cierto?, es haber por lo menos seleccionado a un funcionario de carrera que no tiene ninguna complicidad con ninguna otra empresa, ¿cierto? No hay conflicto de interés, hay experiencia, ¿cierto? Esta persona es nueva, no sabe cómo funciona la cosa adentro. Entonces, se degeneró la carrera funcionaria y se degeneró el objetivo del Servicio de Impuestos Internos. Ojo, él cambia el objetivo del Servicio de Impuestos Internos. Él dice, ya no es maximizar el cumplimiento tributario, ¿cierto?, y fiscalizar el cumplimiento, la obligación de los contribuyentes, sino que a él lo que le importa hoy día es la recaudación. ¿Tú sabías, Freddy, por ejemplo, que de un año a otro puede aumentar la recaudación y sin embargo la evasión subir? Entonces, y sube con los que tienen más. Claro. O sea, imagínate ahora en pandemia. La evasión sube, es más fácil para los que tienen más dinero. Bueno, el Banco Central ha puesto un dato que es impresentable, digamos, hoy día en nuestro país, que es que de cada 4 pesos que se reparten como dividendos, 1 se declara. Los otros 3 se evaden. Increíble. Juan, te quiero dejar invitado, si tienes tiempo, ¿no?, para que nos sigas visitando, porque lo que estás diciendo realmente es una de las grandes causas del estallido social, porque el Servicio de Impuestos Internos actúa como un perro celador, ¿no?, un guardián, como debe ser, de acuerdo a la ley, con los más chicos, y con estas grandes empresas, como tú estás contando, ¿no?, tiene otra forma de relacionarse, incluso otras barreras, ¿no? Puede ser hasta un gatito siamés, ¿no?, con estas grandes empresas. Sí. Mira, por último, Freddy, yo sé que estos temas deprimen cuando uno los cuenta y es la verdad, ¿no? Es como cuando en la película Matrix uno decide tomar la pastilla azul o la roja. Claro, exacto. Pero también darle a la gente esperanza de que sí, nosotros estamos haciendo un trabajo con los constituyentes, con los candidatos presidenciales, sí,
para cambiar estas normas. Te dejo invitado inmediatamente entonces la próxima semana para que hablemos de lo que debiera traer nuestra nueva Constitución, y además se están cumpliendo un segundo año ya del estallido social, donde este tema, ¿no? Estos escándalos, esto que nos enoja tanto, ¿no? Fue uno también de los grandes detonantes, que no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, ¿no? De todo esto. Juan, gracias por haber venido, ¿no? Saludos a todos los fiscalizadores también. Muchas gracias, y también enviarle un saludo a todos mis colegas de Arica Punta Arenas y fuerza y ánimo, que vamos a salir adelante. Que esté muy bien. Muchas gracias.